Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar para comenzar este estudio. Y bueno, ahorita vamos a introducir también. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias porque su presencia es mejor que la vida. Queremos que esto sea real en nosotros, Señor. Que realmente, Padre, nosotros podamos considerar esa presencia suya como lo mejor que nuestra propia vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite alabarle. Nos permite, Señor, que nuestra vida exprese realmente lo que hay dentro. Gracias, Señor. Y también en esta hora, Padre, quiero poner este tiempo en sus manos y que sea su palabra hablando a nuestras vidas, Señor. Realmente le necesitamos, Padre. Por eso estamos aquí. Queremos, Señor, realmente seguir una vida que a usted le agrade, Señor. Una vida de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Y ayúdenos, Señor, a que nuestro corazón esté sensible a su voz en esta noche. Que si hay un corazón que aún no se doblega, Señor, a su palabra, que realmente su Espíritu Santo sea quien esté obrando en esa vida, en ese corazón, Señor. Le agradecemos, oh Dios, y también gracias por mis hermanos que están, Señor, en sus casas viendo también, Señor, esta transmisión. Que tu bendición también esté con ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuando venimos a Cristo, qué tipo de evangelio nos compartieron? Muchas veces nos comparten un evangelio que nos dicen que todos nuestros problemas se van a acabar, ¿verdad? Y por eso, o a veces también nosotros nos podemos acercar por alguna necesidad. A lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor algún problema. ¿Y qué hace Dios? Muchas veces Dios obra en esa situación para que Él se dé a conocer de esa manera. Pero el problema es que nosotros pensemos que Dios siempre va a actuar de la misma manera. Y no es así. Muchas veces Dios comienza actuando de una manera extraordinaria en nuestras vidas, voy a decir así, a través de un milagro o de solucionar algún problema. Pero ¿para qué Dios lo hace? Para que le conozcamos, para que de ahí nosotros partamos y vayamos a este libro y le podamos conocer quién es Él. ¿Sí? No es quedarnos con una experiencia solamente, sino es realmente ir y conocer quién es ese Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que Dios actúe de la misma manera siempre, hermanos, y ese Dios no actúa como yo quiero, ¿qué va a pasar? Van a decir, es que Dios no es como yo quiero, como yo pensé, como yo me lo imaginaba. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos podemos decepcionar del mismo evangelio. ¿Pero por qué? Porque no conocimos un evangelio correcto, para que nosotros podamos vivir un cristianismo correcto. ¿Sí? Vamos a iniciar, hermanos, y yo voy a irme por todo Nehemías. Vamos a ver hoy lo que es la vida del cristiano en el libro de Nehemías, pero voy a tocar solamente algunos puntos y algunos no los voy a tocar, solamente los voy a mencionar porque nosotros ya meditamos, de hecho ya estamos por terminar el libro de Nehemías, nos falta un capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que necesita el cristiano para ser cristiano? Voy a decir así, hermanos. Primeramente,
que algo que a nadie, creo que como cristianos, cuando venimos a Cristo, nos dicen que esta Biblia, que este libro, ¿es para qué? Para que nosotros formemos una relación con el autor de este libro. ¿Sí? Este libro, hermanos, es un libro de relación. Y que cuando usted cada vez lo lee más y más, esa relación se va estableciendo más, va tomando fundamentos, usted y el autor de este libro. Pero cuando venimos al cristianismo, ¿nos dicen esto? Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces no. Entonces, nosotros en el primer capítulo vimos a un Nehemías, hermanos, que está afligido. ¿Por qué? Porque se entera que en Jerusalén, ¿cómo están los muros de Jerusalén? Derribados. Pero lo que yo quiero ver ahora es que Nehemías tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque él oró conforme a qué, hermanos, a lo que él ya conocía de este libro. Él no oró para su propio beneficio, él no oró algo que estuviera fuera de la ley, él oró lo que él ya conocía. Pero muchas veces nosotros oramos, y eso ahorita lo vamos a ver también en el libro de Eclesiastés, que muchas veces son muchas nuestras palabrerías. ¿Pero por qué? Porque somos necios, porque no conocemos. Entonces, hermanos, vemos aquí a Nehemías y solamente quiero mencionar algo que él hace y dice ahí, voy a leer del verso 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal, y dice, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero hay algo, hermanos, ¿qué hace Nehemías? Se presenta delante de ¿quién? De Dios. ¿Sí? O sea, él llevó esta situación ¿a dónde? A Dios. ¿Sí? A Dios, hermanos. Y algo que también nos dice es que él oraba esta situación día y noche. ¿Sí? Día y noche Nehemías oraba por esta situación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es día y noche? Son dos cosas opuestas, ¿verdad? Día y noche. ¿Y usted qué se imagina que entonces habrá en el centro? Si él oraba a Dios, en él dice día y noche, ¿qué habrá en el centro? Dios, hermanos. Dios está en el centro. No hay otro. ¿Qué nos está presentando de Nehemías? ¿Cómo es Nehemías? ¿Cómo es este hombre? Que en todo momento está presente ¿quién en su vida? Dios. ¿Sí? En cualquier situación, también nosotros vemos que cuando él se presenta ante el rey para que le dé permiso de ir, ¿qué pasa, hermanos? Dice en el verso 4, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Yo no sé si usted se imagina esta escena o usted lo ha hecho.
que cuando usted está ante una situación y no sabe tal vez qué va a responder, ¿no comienza a orar en su mente? ¿Sí? ¿No está presente, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? Guíame, Señor. ¿Qué nos da a entender, hermanos? En sus pensamientos, en todo momento, en cualquier situación, ¿quién está? Dios. Dios está presente. Esto lo puede hacer un hombre, hermanos, que conoce a Dios. ¿Sí? Que conoce a Dios. Y además, hermanos, yo les puedo decir en este capítulo 2, ¿cuál es el fruto que Nehemías da de tener esa comunión con Dios? De conocer la ley. ¿Cuál es ese fruto que él está dando? ¿Sabe? Que cuando a él le pregunta el rey, ¿y cuándo vas a volver? Y dice que cuando él le declara el tiempo en el cual él va a volver, a él le dan permiso. ¿Qué da a entender esto, hermanos? Este Nehemías, hermanos, nació en Babilonia. Este Nehemías pudo haber traído toda la cultura de Babilonia. Pudo haber aprendido ahí cómo era esa cultura babilónica. Pero sin embargo, no fue así. No fue así. Él conocía la ley de Dios. Él conocía lo que Dios había dicho en su palabra. Entonces, ¿cómo es este hombre, hermano? En un trabajo secular. ¿Por qué? Porque trabajaba para el rey de Persia. Él trabajaba, él tenía un trabajo secular y había nacido ahí en Babilonia. Era una persona que daba fruto, que estaba dando el fruto de esa relación de conocer a Dios. Entonces, cuando yo veía esto, recordé un salmo, hermanos. El Salmo 1. Dice que es bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ¿verdad? Hermanos, veamos cómo es Nehemías. No quiso andar por los caminos ¿de qué? De los pecadores. No se ató a las costumbres de Babilonia. Este hombre, hermanos, realmente sabía quién era y en quién creía. ¿Por qué este hombre del Salmo 1 es bienaventurado? ¿Por qué él no se sentaba con los escarnecedores, o sea, con los burladores? ¿Por qué no estaba en un camino de los pecadores? ¿Por qué, hermanos? Porque en su ley estaba, en la ley de Dios estaba su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, podemos ver esta actitud en este hombre. Que para él, hermanos, la ley no era como algo, tengo que meditar. No. Cuando Salmos habla de meditar, en realidad esa palabra, hermanos, es muy profunda. Yo no sé si usted se imagine, voy a poner este ejemplo, cuando un león está desgarrando su presa y cuando usted voltea a ver al león y está lleno de sangre, perdón por este ejemplo, pero está lleno de sangre de desgarrar esa presa.
y está tal vez haciendo ruido. Hermanos, esto es meditar, desmenuzar la palabra, que nuestra boca se haga agua. Cuando usted va a meditar, ¿esto siente? Cuando usted va a tomar la palabra, ¿esto siente? Desmenuza la palabra, la desgarra verso por verso. O realmente dice, hoy se trató el pasaje de los cantores. Había 2 coros. Bueno, con eso me basta para alejar un poco al enemigo. No es esto, hermanos. La vida del cristiano va mucho más que esto. Debemos establecer una relación con el autor de este libro. Pero hay algo más, hermanos. ¿No es cierto que tal vez cuando usted comienza a meditar la Biblia, cuando usted empieza a buscar más a Dios, ¿qué vienen, hermanos? ¿Qué vienen? Vienen muchas bendiciones y se le abren puertas de trabajo y sube de puesto. ¿Esto viene a nuestra vida? No. Muchas veces, y voy a decir la mayoría de veces, no. ¿Qué viene? Luchas. ¿No es cierto? Luchas, hermanos. Esto es la vida del cristiano. Dice el verso 19 del capítulo 2, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oromita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué empieza a ver cuando Nehemías quiere cumplir la voluntad de Dios? Este Nehemías, ¿qué hace? Tiene comunión con Dios, sabe la ley, conoce a Dios y quiere hacer esa voluntad de Dios. ¿Qué se presenta? Luchas, ¿verdad? Esto es real, hermano. Esto es real en nuestra vida. Vienen luchas y después nos dice el verso 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Voy a leer solo el 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Estos se burlaban, hermanos. Entonces empieza a haber una lucha en la vida del cristiano, pero hay 2 luchas aquí, hermanos. Una lucha externa y una lucha interna. Que para la lucha externa ellos estaban muy bien preparados. No había ni para dónde estaba o se metiera el enemigo. Si nosotros ya meditamos este capítulo 4, vemos cómo puso de día y de noche personas que estuvieran cuidando por familias. Después, ¿qué dice? Otros acarreando el material y otros con la espada. Otros iban a hacer centinelas por la noche y por el día dedicarse a la obra. ¿En qué partes? Porque estaban construyendo el muro en las partes bajas donde podían ser atacados. Hermanos, en realidad la estrategia que estos hombres hacen es realmente una estrategia buena, voy a decirlo así, que ellos como que se equiparon con todo, con los enemigos, ¿qué, hermanos? Externos.
externos. Los enemigos externos es fácil muchas veces identificar. Sí. Cuando nos dicen, ¿verdad? Tal vez hay muchas personas, aún este mismo mundo se pone en contra de la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, yo lo quiero comparar con otro libro que yo mencioné hace rato y es el libro de los Salmos, hermanos. Mire cómo es la vida del cristiano. Yo quiero que vaya y que también usted le ponga ahí porque vamos a regresar a los Salmos. Vamos a ver 3 libros, Salmos y Malaquías. Pero ahorita, si usted ve el Salmo 1 y el Salmo 2, hermanos, es ese bienaventurado, ese hombre que está realmente meditando la ley de Dios. Y realmente a él no le nace ir tras esas personas que están dando consejo malo, que están yendo en camino de pecadores. A él no le interesa. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es lo que dice la palabra de Dios. Ahí está su delicia. Pero, hermanos, ¿cómo inicia el Salmo 3? Mire lo que dice. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. 7. Oh Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y así se sigue hasta el 145. Hermanos, esta estructura es la misma estructura que nos presenta este libro de Nehemías. Nos presenta a un varón que conoce a Dios, que no se dejó llevar por la cultura judía, a pesar de que nació ahí. Era un hombre que daba fruto, estaba siendo responsable de lo que él hacía. En un trabajo secular, él se pudo mantener como un cristiano firme. Voy a decirlo así. Un cristiano firme, hermanos. Pero después, enseguida, vienen las luchas, igual que en los Salmos. Oh, ¿cuántos se han levantado contra mí? ¿Cuántos son los que dicen no hay salvación para él en Dios? Todos los salmos que leímos al principio son salmos que están clamando, que están pidiendo, Señor, sálvame, escúchame. ¿Qué nos da a entender? ¿Cómo están estos salmistas? En aflicción, ¿verdad? En aflicción. ¿Qué pasa después de que Nehemías quiere hacer la voluntad de Dios y llega a Jerusalén? ¿No se burlan de ellos? ¿Sí? ¿Están sufriendo escarnio? ¿Sí? Sí, hermanos. Pero hay otro peligro que nos presenta este mismo libro en el capítulo 5, hermanos. En este capítulo 5, si usted lo meditó y si no, solo se lo menciono, ¿cuál es el problema aquí? Es que realmente dicen que los cristianos o los hermanos o este pueblo de Israel, estoy hablando ya como cristianos a nosotros,
Hermanos, el problema de ellos ya era interno, ya era en el pueblo, entre ellos mismos. Ya no eran los de afuera, ya eran los de adentro. ¿Qué estaban haciendo? Como dice que las familias eran grandes, no les alcanzaba la comida. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Entre ellos mismos, los más ricos se aprovechaban de los más pobres. Y tenían que ir y empeñar sus tierras, aún a vender a sus propios hijos o irlos y empeñarlos. Y aún les cobraban rédito, voy a decirlo así. Y se quejaron. Decía, ¿cuándo vamos a poder librar a nuestras tierras, nuestra familia? No podemos. Esto, hermano, ya no eran los de afuera, ya eran los de adentro. Ya eran los de adentro. Y esa forma de vivir, ¿sabe qué demostraba? ¿Sabe lo que les dijo Nehemías? Ustedes están como personas que no temen a Dios. Eso que están haciendo, realmente están demostrando que no temen a Dios. Hermanos, para los de allá afuera, ellos sí estaban bien preparados para que no los atacaran. Pero cuando es un tema interno, un problema interno, dentro del mismo pueblo, se estaban comportando como personas que no conocían a Dios, que no temían a Dios. Y veamos si muchas veces eso no pasa en nuestra vida. Cuando es algo que nos beneficia a nosotros, ¿cómo atacamos ese problema? Muchas veces no lo atacamos. Muchas veces no le hacemos frente. ¿Por qué? Porque me está conviniendo a mí. Es a favor mío. Y yo no enfrento eso. No ataco eso. ¿Por qué? No, ¿cómo voy a dejar esto? La lucha que el cristiano tiene, hermano, no solo es con los de afuera, es con nosotros mismos, con mi yo, que tengo que dejar muchas veces para agradar a Dios. Y tal vez no es dejar áreas de nuestra vida, hermanos, es dejar toda nuestra vida. Si me da tiempo, esto lo voy a explicar un poquito más. Después de estas dos cosas, hermanos, de esta lucha, vuelve esa lucha externa, fuera, y ahora muchas veces, ¿qué es lo que quieren hacer aquí? Matar realmente a Nehemías, ya hacerle como un mal más avanzado, hermanos. Pero hay algo que hace este hombre. Aquí es cuando lo mandan a llamar. Mira, Nehemías, ven, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Y dice que lo mandan a llamar 5 veces. Hermanos, este también es un Nehemías que no recibió el consejo de los malos. O sea, no se dejó llevar por esa situación. Pero dice el verso 9, porque todos ellos, del capítulo 6, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, llega el momento en el que nos sentimos debilitados como cristianos en nuestra vida cristiana. ¿Puede llegar ese momento?
de que es lucha tras lucha. Pero ¿qué hace Nehemías, hermano? ¿A quién va? ¿A quién? Yo creo que también este hombre se sentía así. Por eso dijo: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Muchas veces sí podemos sentirnos débiles, ¿verdad? O que ya no podemos. Pero ¿a quién vamos, hermanos? ¿Qué le anima nuevamente a Nehemías a seguir? ¿Qué le anima? Dios. Dios mismo es el que le anima. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar pasando dificultades, aflicciones, luchas, enfermedades. ¿Y en eso qué le anima a usted? ¿Qué le anima? ¿Le anima que el médico le dijo: no es tan grave lo que tienes? ¿Le anima un medicamento que le dio que lo hizo sentir bien? ¿Eso lo anima? ¿Ahí está su ánimo? No, hermanos. Yo no digo que no vaya al médico y que no se sienta bien con eso. Sí. ¿Pero eso es el ánimo? No. Nuestro ánimo debe estar en Dios, hermanos. Es Dios el que nos debemos entender por qué Dios está obrando de esta manera. Y dejarle a Él que Él lleve esa situación. ¿Sabe cuál es la fortaleza del cristiano? ¿Sabe cuál era la fortaleza de los salmistas? Dios. Dios, hermano. Pero, hermano, ¿sabe dónde tenía puesta su mirada? Voy a decir, los salmistas y Nehemías. Más allá de los problemas, más allá de las dificultades. O sea, ellos no tenían la mirada. Ese es el poder del cristiano, hermanos. Que el cristiano puede tener el control de esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está mucho más alto que esta tierra, que este mundo. Tenemos nuestra mirada mucho más alto en Dios. Y por lo tanto, hermano, los problemas que nosotros pasemos aquí tienen que ser pequeñas cosas. Lo tenemos que ver como algo natural. Y después dice en el 15 que fueron terminados pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Dice el 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, este es el fin. Este es el fin de los enemigos de Dios. Ellos van a quedar avergonzados. Ellos van a quedar humillados delante de Dios. No nosotros, que tal vez ahora vemos nuestra vida y tal vez sufrimos. Y tal vez estamos enfermos. Y tal vez estamos debilitados. Sí, y tal vez para este mundo nosotros estamos derrotados como cristianos. ¿No veían hacia Jesús en esa cruz como alguien ya derrotado? Para este mundo, hermanos, tal vez vamos a ser muchas veces causa de burla, como se burlaban de estos hombres. Pero, hermanos, en realidad, los que van a quedar humillados y avergonzados
son aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, aquellos que no quieren agradar a Dios. Porque estos hombres no solamente se estaban oponiendo a Nehemías y a todo el pueblo, sino aún se burlaban de esa obra que Dios estaba llevando a cabo. Pero este es el fin de ellos, hermanos. Ellos son los que van a quedar humillados. Este mundo que no quiere obedecer a Dios, que no quiere mirar a Dios, hermanos, el fin de ellos va a ser humillados, avergonzados. Y entonces, hermanos, dice el capítulo 7 que luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad temeroso de Dios más que muchos. Hermanos, este capítulo 7 parece que la continuación sería el capítulo que meditamos hoy, el capítulo 12, ¿verdad? Donde ellos festejan, vamos al capítulo 12, hermanos, que ellos terminaron el muro y entonces dice que empezaron a poner levitas, porteros, y dice el 27, 12:27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos y címbalos y salterios y cítaras. Hermanos, y dice el verso 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Voy a leer solamente el 31 porque voy a comentar algo. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y pues 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Hermanos, primeramente dice que ellos fueron y buscaron a los levitas, los trajeron. ¿Qué había pasado con los levitas? ¿Por qué los fueron a buscar? Porque en realidad, hermanos, los levitas ya no estaban recibiendo su parte que les correspondía. Entonces ellos tuvieron que ir y trabajar. Eso fue lo que hicieron en Babilonia. Ellos trabajaron. Entonces, pues ellos ya como que se habían quitado esa responsabilidad de levitas. Recuerden que los levitas eran los que transmitían la palabra de Dios. Y ellos se fueron a trabajar. ¿Pero qué hacen? Los traen nuevamente. ¿Para qué? Para esta dedicación del muro. Entonces dice que hay 2 coros grandes. ¿Y qué hace Nehemías, hermanos? Lo suben los muros. ¿Por qué creen? Porque si una zorra se subiera, se derribaría. ¿Y a quién subió Nehemías? A todo el pueblo. ¿Para qué? Para que vieran los enemigos que ¿quién estaba haciendo esa obra? La obra la estaba llevando Dios, hermanos. Dios. Pero hay algo más. Dice que hubo una gran fiesta, pero dice el 44, hermanos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ella de los elegidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hermanos, los levitas, los sacerdotes, volvieron a tener que su porción, lo que a ellos les tocaba. Y dice que el pueblo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque ellos habían regresado a sus labores, a lo que a ellos les tocaba. ¿Qué significa esto, hermanos? Primeramente, los diezmos, las ofrendas, lo que ellos recogían, ¿qué significa? Que el pueblo
había nuevamente dependido de Dios. Al entregar ellos el diezmo, la ofrenda, ¿qué significa eso? Que ellos estaban entregando a Dios. Que realmente ellos estaban dependiendo de Dios, que ellos estaban declarando: todo lo que tú nos has dado, lo tenemos y vivimos por ti. ¿Y qué significa? ¿Por qué estaban con gozo cuando los sacerdotes y los levitas regresaron, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto de paz con los levitas, de vida y de paz. Los levitas cuidaban que el pueblo tuviera vida y tuviera paz, que nadie se acercara de más. Los sacerdotes, ¿qué hacían, hermanos? Dice el verso que sigue, 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su Dios. ¿Qué hacían? El servicio de qué, hermano? De la expiación. ¿Qué es la expiación? Que sus pecados eran perdonados. Hermanos, veamos lo que está pasando. Nosotros vimos que hay un pueblo que tiene comunión, que hay un Nehemías que tiene comunión, que después hay una lucha, sí, pero el poder del cristiano está sobre esos problemas, sobre esas dificultades, que aunque ahora parezcamos débiles, no es así. Pero al final vemos que hay un coro adorando a Dios con una restauración completa, el pueblo dependiendo completamente de Dios, en una relación con Dios. Hermanos, nosotros decimos que hay 3 tipos de culto. Un culto personal, que es el cual usted tiene, usted y Dios, en intimidad. Ese culto personal. Hay un culto práctico. ¿Qué, hermano? Que usted obedece esa voluntad de Dios como lo hizo Nehemías. Pero hay un culto público y es el que vemos aquí. Esos coros adorando a Dios, sabiendo lo que está uno haciendo. ¿Por qué? Lo que hoy venimos a hacer aquí es nuestro culto público, hermanos. Pero si nosotros no tuvimos antes nuestro culto personal con Dios, hermanos, no sabemos lo que estamos haciendo aquí. Cantamos por cantar. Cantamos porque me gusta ese canto, porque me gusta ese ritmo, porque se oye bien. No, hermanos. Cuando nosotros tenemos nuestro culto personal con Dios y realmente tenemos nuestro culto práctico en esa obediencia a Dios, vamos a entender lo que hacemos cuando venimos a este lugar y nos reunimos. Sabemos a quién estamos adorando. Sabemos por qué lo estamos haciendo. ¿Qué Dios tan grande estamos magnificando? Hermanos, mire cómo termina el libro de Salmos. En el 146. Yo le dije que esta estructura es muy parecida, ¿no? ...146 dice... Después de que una y otra vez vamos a ver ese clamor de esos salmistas, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. 147. Alaba a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza.
148, alaba a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Hermanos, y así hasta el 150. Habla de esa alabanza a Dios. Y realmente así va a terminar nuestra vida como cristiano. ¿No es cierto? Sí. Hay un punto más que voy a ver rápidamente, hermano, muy rápidamente, el error de la vida cristiana. ¿Sí? Solo voy a mencionar algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cayendo en este error sin darnos cuenta. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿por qué este pueblo fue llevado cautivo? ¿Por qué? ¿Por su pecado? ¿Sí? ¿Por su pecado? ¿Por qué pecaron, hermanos? Ellos dejaron de hacer ritos y de llevar sus sacrificios, como lo que vimos aquí ahorita, que todo eso se restableció. Si nosotros vemos el capítulo 8, capítulo 9 de Nehemías, que ya fueron predicados aquí, y vieron la importancia de cuando se lee la ley y que todo eso se vuelve a restaurar. Hermanos, ¿por qué el pueblo volvió a cometer lo mismo? El mismo pecado. Si nosotros vamos al capítulo 13, vamos a ver tres problemas que había nuevamente por los cuales ellos fueron llevados cautivos. Hermanos, a los levitas ya no se les daba nuevamente la porción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entonces, ¿dónde estaba su relación con Dios? 2, ¿no guardaban el día de reposo? Y 3, se volvieron a juntar con mujeres extranjeras, gente extranjera. Estos son los 3 problemas que nos presenta el capítulo 13. Pero ¿por qué nuevamente si ya se había restaurado todo, hermanos? Ya todo estaba bien. ¿Por qué vuelve a pasar esto? El pueblo de Israel, hermanos, nunca dejó de hacer sacrificios. Nunca dejaron de una manera completa a Dios. Sirvieron a Dios y a otros dioses. Pero ellos se sentían bien haciendo obras. ¿Qué es esto? O sea, llevando sus sacrificios, sus ofrendas. Ellos se sentían bien, hermano. Es como nosotros. ¿Nos podemos sentir bien aquí? Viniendo cada 8 días, trayendo mi ofrenda, abro mi Biblia, me siento bien. Pero ¿qué pasa, hermanos? No cuando sale muchas veces fuera, usted vuelve a ser el mismo que era antes. No debe ser así. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Ellos hasta juraron y hasta firmaron que iban a obedecer. ¿Cuál fue el error, hermanos? ¿Cuál fue el error? Voy a leer un pasaje en Eclesiastés, capítulo 5, hermanos. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea, este hombre está aconsejando que cuando tú vengas a la casa del Dios, ¿qué hagas? Escucha a Dios.
No des pronto tu boca para hablar, para prometer. Porque dice que si tú le prometes a Dios algo, cúmplelo. Pero este pueblo no lo hizo así. ¿Por qué, hermanos? Una vez más digo, ¿cuál es el problema? El problema fue algo que dijo Dios en Jeremías y en Ezequiel. Dios dijo algo cuando Dios hiciera regresar a su pueblo al lugar que Él escogió. Dios había dicho que Él les iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Y dónde está eso, hermanos? Aquí. Ellos solamente estaban cambiando lo externo, pero ¿dónde está el cambio aquí interno? Ellos estaban volviendo a hacer lo mismo que hicieron antes, quedarse con el rito. Hermanos, Dios estaba prometiendo un corazón. Dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. Hermanos, yo le pregunto, cuando usted arregla una ropa o arregla unos zapatos que se le reventaron y usted los va y los manda a la zapatería y lo cosen y cose su ropa y se los dejan como nuevos, hasta a veces decimos, quedaron como nuevos, ¿verdad que sí? ¿Pero son nuevos? ¿Son nuevos, hermanos? ¿La ropa que usted cose se vuelve nueva? No, hermanos, no se vuelve nueva. En realidad, simplemente está parchada. Dios no vino a parchar nuestra vida. Dios no vino a parchar y decir, le pongo este parche aquí porque dice groserías. Le pongo este parche aquí para que ya no mienta. No, hermano. Dios vino a hacer nueva nuestra vida. Él vino a poner un corazón nuevo, o sea, vino a sacar nuestro corazón de piedra. Este corazón de piedra es un corazón muerto, ¿sí o no, hermanos? Sí. Él vino a poner un corazón vivo, o sea, con la vida de Dios. Hermanos, no por tiempo no me voy a ir ya a Malaquías, pero hay dos cosas aquí. Si uno sigue haciendo simplemente obras, ritos, cumpliendo cosas, ¿saben qué vamos a caer? Una, Malaquías, que es el libro que continúa de Nehemías, dice, oh, qué fastidio es este. ¿En qué? En llevar nuestros sacrificios, en llevar nuestras ofrendas. Llevo un animal tuerto. ¿Por qué voy a escoger el mejor? No, con este está bien. Con este Dios se va a conformar. No importa si llego tarde al culto. Ay, qué flojera, hoy no voy. Nuestra vida siempre va a ser así, hermanos. Nuestra vida cristiana siempre va a ser algo cansado, algo pesado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a disfrutar la vida nueva que Dios ya nos dio. Y dos, hermanos, no vamos a ser conocidos por Dios. Y esto es lo peor, hermanos. Usted recuerda Mateo 7. Aquellos se acercan y dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Yo no los conozco. No los conozco. ¿Cuándo tuvieron intimidad conmigo? ¿Cuándo vinieron y se acercaron a este libro para conocerme? ¿Cuándo? Yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este es el problema, el error del cristiano. Y ese error nos puede llevar a la muerte.
En el libro de los Salmos hay un salmo muy largo, 119, y voy a terminar. No vamos a ir con él, solamente voy a mencionar y quiero que usted después lo lea en su casa. Cómo ese salmista dice que su deleite está en la palabra. Él se deleita. Tu palabra es mi meditación todo el día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto es mi deleite. A él, a este salmista, nadie le estaba obligando a afirmar algo. Comprométete a obedecer. No, él se deleitaba en obedecer los mandamientos, hermanos. No era necesario ni que Nehemías ni que Esdras vinieran y les jalaran los cabellos y las barbas. Hermanos, el hombre que es obligado a obedecer nunca lo va a hacer. Dios no quiere un hombre, un cristiano, que le obedezca a la fuerza porque le obliguen, sino porque usted ama a Dios, ama su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que usted se entregue de una manera completa, porque Dios se entregó de una manera completa, dándonos a Jesús. Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted nos enseña lo que es la verdadera vida de un cristiano. Perdónenos, Señor, si muchas veces no hemos llevado a cabo esto. Perdónenos, Señor, si muchas veces nos hemos sentido obligados a vivir una vida cristiana. Pero realmente si entendiéramos esto, ¿qué es una vida cristiana? Es una vida en Cristo. Una vida donde mora Cristo en nosotros, donde somos completos en Cristo. Esa vida queremos llevar, Señor. Y solamente eso se puede hacer cuando usted ha obrado en nuestro corazón y quitado el corazón de piedra y puesto ese corazón de carne, poniendo su Espíritu Santo para que nos ayude a obedecer y a deleitarnos en esa vida cristiana. Porque realmente la vida que usted nos ha dado es una vida donde podemos gozar de un Dios vivo, de un Dios que hizo el universo, que nos ha hecho hijos, que es nuestro Padre, que podemos tener relación con Él. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Cada día obre en nosotros, Señor, porque de la misma manera que mis hermanos tienen esa necesidad, de la misma manera, Señor, la tengo yo. Aquí estoy también, Señor, para que obre en nosotros, en esta iglesia, en esta congregación, para que seamos, Señor, verdaderos cristianos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.